antes de arrancar con el tema del debate, y creo que es algo que no puede pasar desapercibido, algo que conmueve profundamente, que duele, que, que sigue siendo además del pan de todos los días en este país, y es algo que yo me niego a que se normalice y que lamentablemente sigue siendo un grave, grandísimo problema que enfrenta el país, que es la violencia, y que no ha sido abordada en los últimos gobiernos, sobre todo los últimos dos. Creo que hay que hacer énfasis en eso, que es en los que se ha profundizado todavía más esta escalada de violencia, que tiene que ver, claro, es consecuencia también del abandono que ha sufrido este país durante los últimos 7 años, y que empieza con el descalabro durante el gobierno de Moreno, pero que se profundiza durante el gobierno de Lasso, en donde llegamos en 2023 a las 8.000 muertes violentas, y el 2024 con Novoa como el segundo año más violento de la historia del país, superando, casi alcanzando las 7.000 muertes violentas, superando las 6.000, y que le mantienen al país con un promedio de 38 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, entre uno de los países más violentos del mundo y como el país más violento de la región, de América Latina. Y este fin de semana ocurrió un hecho, mientras todos estábamos enfocados, por un lado, en la campaña electoral, y por otro, en los momentos del predebate, de la previa, del debate, y ahora vamos a seguir hablando del post-debate, todo este tiempo posterior al domingo en que ocurrió este encuentro de los candidatos presidenciales. Bueno, ocurrieron cosas, ¿no? Muchas cosas. Y tiene que ver con lo sucedido en Manta, donde hubo un triple crimen, y producto de ese triple crimen murió un bebé de apenas 5 meses de nacido. Realmente que es muy, muy triste y muy, muy lamentable todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Los medios de comunicación recogen justamente esta noticia. Nuevo triple asesinato perpetrado por sicarios ha conmocionado a la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. No se olviden que hace algunos meses hasta Manta y a Manabí llegaron supuestamente las comandancias de policía y del ejército a instalarse, con el cuento de que, bueno, trasladan el comando a Manta para enfrentar el crimen organizado y no sé qué. Fue una medida, otra vez, coyuntural, como todas, como eso de entrar subido en una tanqueta disfrazado de G.I. Joe a Durán, y tener hoy a Durán convertida en una de las ciudades también más violentas del mundo, ¿no? El mundo criminal azota sin piedad la ciudad de Manta, que ya tiene registros históricos en el ámbito de la violencia. El último sábado, 18 de enero, un bebé de apenas 5 meses, su abuelo y un conductor murieron producto de un ataque de sicarios. La madre del menor está herida y pelea por su vida. Sucedió en el sector de la entrada al barrio San Juan de la ciudad Puerto, donde sujetos armados atacaron a 4 personas que se hallaban en un vehículo. Bueno, y mientras... ¿por qué quería empezar por esto? Porque a mí me parece que es absolutamente coyuntural, sin restarle, por supuesto, la importancia que tiene el asunto este del debate. Pero mientras esto estaba sucediendo en Manta, a mí me llegaron imágenes de lo que era la concentración o el meeting, el evento de campaña que se había preparado en Calderón para el candidato presidente Daniel Noboa, ¿no? Y lo que teníamos es una presencia increíble. Te voy a pasar unos videitos, Meli, por favor, a ver si los descargas de urgencia, sobre todo el primero o el segundo, creo que es donde más militares se ve, ¿no? Recuerden ustedes que el presidente Noboa, cuando dijo que él iba a sacar licencia para hacer esos días campaña, lo hacía para hacer campaña en las mismas condiciones que el resto de candidatos. Y no hay tal. Es decir, la presencia de militares y de policías en los eventos a los que asiste como candidato el señor Noboa es realmente importantísima, ¿no? Y este fin de semana ocurrió en la parroquia de Calderón, en la ciudad de Quito. Mientras
asesinaban a 3 personas, incluido un bebito de apenas 5 meses. El evento en donde esperaban al presidente Noboa estaba repleto de militares. Con el choque porque hay que votar todos 7. Entiéndeme que tengo el coeficiente, tanto así que en este público todos son inteligentes. Todos son inteligentes, mano arriba. De su abuelo y una persona más, atentado en donde también resultó herida su madre. A estos militares que, fíjense ustedes, además la distancia entre la tarima y la multitud, entre comillas, no multitud, que está detrás de la base debe ser de unos 10 metros siquiera de distancia, ¿no? Que además no es ninguna multitud, porque ya vemos que hay una fila de 5 personas, ¿no? Digamos, hay 5 filas ahí, y detrás ya no hay nadie. Pero hay un espacio gigantesco y la seguridad a cargo de los militares y también de policías. Los policías después, claro, en camionetas, llevando las vallas para dar todo el nivel de protección y de seguridad que merece una autoridad, pero en este caso estamos hablando de un candidato, ¿no? Del señor Noboa. Bueno, lo mismo, al mismo tiempo que ocurría este evento político, en donde ustedes ven una gran cantidad de presencia de militares y policías, en Manta ocurrió un asesinato de un bebito de apenas 5 meses. Yo creo que era necesario mencionar este hecho, porque para mí es el principal antecedente previo a lo que iba a ser el debate y lo que fue finalmente el debate de este domingo. Hemos superado este primer encuentro entre candidatos presidenciales, ahora sí hablando del debate, y una vez más, gran trabajo del personal de Radio Pichincha, de todas y todos quienes estuvieron ayer en la transmisión, nuevamente las transmisiones y las visualizaciones, lo que se puede medir en vivo, ¿no? Ya después vendrán los resultados del rating de la televisión, de la radio, etcétera, que digamos no son tan certeros, pero lo que sí puedes medir es, lo que sí es tangible es las visualizaciones que tienes al aire. Y ayer nuevamente, como ocurrió en el debate de los candidatos vicepresidenciales, Radio Pichincha marcó un hito, ¿no? Así que una gran cantidad de visualizaciones, una audiencia muy importante. Así que la felicitación, el trabajo, la constancia también de todos y todas quienes forman parte del equipo logístico, operativo, periodístico de Radio Pichincha. Creo que para empezar a hablar del debate valdría la pena cuestionar el formato a partir del sistema político de este país, del sistema de partidos políticos de este país. Porque sí, a mucha gente no le gustó o no nos gustó el formato, pero me da la impresión de que finalmente es lo que puedes hacer, lo que terminas por hacer, porque la gran cantidad de candidatos te obliga justamente a pensar en un formato que resulte útil para los fines pertinentes. Y en este caso el fin máximo no es tener audiencia, ¿no? No estamos hablando de un programa de televisión o de radio o de streaming que lo que busca es entretener. Aunque a la larga sí, finalmente lo que uno espera es que el debate termine siendo entretenido en el ámbito que, digamos, los candidatos ofrezcan información útil, que las propuestas sean útiles y que los candidatos no sean planos. No estoy hablando o refiriéndome a que los candidatos vayan a hacer bromas, chistes o monten un show de baile, ¿no? Pero incluso en su forma de expresarse, en su forma de hablar, de exponer frente a cámaras, termina influyendo y mucho en el hecho de que puede resultarte aburrido, entretenido, llamarte más o menos la atención, ¿no? Un candidato plano que habla con voz baja, un poco más pausado, no va a llamarte tanto la atención que un candidato que muestra un poco más de énfasis, de fortaleza, de fuerza, de enjundia al momento de exponer sus ideas, sus propuestas o su plan de gobierno, ¿no? Me refiero a eso, pero
creo que sí hay que marcar una diferencia, es decir, no estamos hablando de un programa de televisión que lo que busca es entretener y ganar audiencia, estamos hablando de un debate que lo que debe es llamar y convocar la atención de la gran mayoría de ciudadanos, de todos quienes estamos pendientes, preocupados sobre la situación nacional, sobre todo, creo también, y mucho, debería invitar y ser un instrumento y una herramienta útil para los ciudadanos que se encuentran en ese espectro de la indecisión, ¿no? Y ahí tengo yo una de las primeras, digamos, dudas con respecto de lo útil que termina o debería terminar siendo un debate. Saber si lo sucedido ayer a quienes todavía estaban indecisos les ayudó o no a decidir su voto. Esa es una primera duda, digamos, que a mí me viene a la cabeza. ¿Qué tan útil le puede resultar esto a la ciudadanía, por un lado, para decidirse? Y para quienes tenían alguna duda entre uno y otro candidato, también para decidirse, ¿no? O quizás alguno habrá pensado, no, este candidato no me convence, y cambias de opinión, etcétera, ¿no? Pero creo que, digamos, son muchos los esfuerzos que se han hecho para que el país vaya adaptándose además a esto que se vuelve una obligación a partir de una serie de reformas que se hicieron al Código de la Democracia me parece que en el 2020, porque antes de eso no había obligatoriedad para que los candidatos asistan a un debate. Entonces, es también empezar a educarnos, ¿no?, entre nosotros, todos, y empezar a acostumbrarnos, sí, a tener una cultura de mayor debate y que ese debate además no se quede únicamente en la obligación de asistir a un evento que está a cargo del Consejo Nacional Electoral y que puede acarrear sanciones para los candidatos en caso de que no asistas, sino que el debate tiene que profundizarse más allá del evento organizado por la autoridad electoral. Es decir, deberíamos tener candidatos presidenciales permanentemente confrontando sus ideas en los medios de comunicación, en los diferentes espacios que hay, programas de opinión, de la televisión, de la radio, de los medios digitales, porque finalmente ahí, digamos, vamos a ser conscientes de que este ejercicio, que parte de una obligatoriedad de la ley, está teniendo resultados. Pero a mí me da la impresión de que no, o no en la mayoría, o no en el caso específico de quien hoy, por ejemplo, es candidato y presidente al mismo tiempo. Y ya ustedes me van a entender por qué les digo esto, pero sí quiero ahondar en esta discusión y plantearles a ustedes también como tema de conversación y de análisis de esto, ¿no? ¿Qué más puedes hacer con 16 candidatos? Un ejercicio muy parecido al del 2021, dividir en 2 grupos de 8 cada uno, y lograr optimizar esos tiempos, además que son recontra básicos, súper reducidos, para que cada uno de los candidatos puedan expresar o plantear a la audiencia, al público, sus ideas y sus propuestas. 15 segundos para plantear una pregunta, 25 segundos para la respuesta, para la réplica, 2 minutos para plantear las propuestas que tienen que ver con un tema tan amplio como la seguridad, como la productividad, como la eficiencia del Estado, el empleo. Entonces, finalmente termina siendo, por más que hayas estado 4 horas al aire ayer, que es un montón, que además habrá que ver cuántas personas estuvieron desde el segundo 1 hasta el último, ¿no?, de la transmisión, pendientes de. Yo estoy seguro que algunas, no digo muchas o todas, ¿no?, pero algunas personas, una vez terminado el primer grupo, habrán cambiado para ver una película. Porque finalmente te termina resultando cansón. A algunos, no a todos, por supuesto. Otros nos aguantamos las 4 horas de transmisión, incluso quienes se conectaron o nos conectamos antes con las previas que hicieron los diferentes medios de comunicación. Estábamos desde las 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde o 18 horas para hablar con más propiedad, ya pendientes de todo lo que tenía que ver con la previa del debate, ¿no? Pero creo que parte de un hecho este asunto y la discusión sobre el formato con el que, insisto, probablemente se puede hacer alguna que otra mejora, pero mientras tengamos 18 candidatos, 16 candidatos, 15 candidatos, 14 candidatos, la cosa no va a cambiar
para bien. Va a seguir siendo igual y el formato seguirá siendo igual, y la participación, por ejemplo, de los moderadores será una participación súper rígida que no pueden ni repreguntar ni nada. Prácticamente terminan convirtiéndose en maestros de ceremonia que leen cada una de las cartillas y las preguntas que están planteadas en los sobres, ¿no? Y tienen una participación sumamente limitada. Creo que pasa por un hecho fundamental que además en este espacio lo han planteado varios de los analistas con los cuales hemos conversado y con los que por supuesto también uno termina coincidiendo al final del día, y tiene que ver con la necesidad urgente en este país de que exista una reforma al sistema político y una reforma al sistema de partidos políticos. Un país de 18 millones de habitantes, de 13 millones de electores, no sé si está en capacidad de tener 200 organizaciones políticas entre nacionales y locales, por ejemplo. En contrapartida, yo no sé, no soy nadie tampoco para decir si lo útil o lo necesario para un país como el Ecuador es que tengamos 2 partidos, o 3, o 4, o 6, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver y mucho con la dispersión que hay a nivel político sobre la falta de, y la necesidad también de que existan organizaciones políticas, ya sean partidos o movimientos, con una solidez ideológica muy fuerte, y también, por supuesto, esto tiene que ver con una solidez de militancia. Es decir, yo no sé, por ejemplo, y voy a poner 1 o 2 nombres como referencia de esto. Yo no sé si el partido o movimiento político que auspicia al general Arauz tiene el mismo nivel de militancia y de consistencia ideológica que la Revolución Ciudadana, por ponerles un ejemplo, que es probablemente la organización política más estructurada y mejor organizada de este país. Hay otras organizaciones políticas que son nuevas y que han ido consolidando su estructura y su militancia, no a partir de sobre todo una, de la tendencia ideológica que representan, sino de la figura de líder, que más que ser un líder político es casi un financista, ¿no? Me refiero a Creo y a ADN, lo que son hoy. Es decir, me da la impresión de que en Creo está mucho más clara la identidad política que tienen, ¿no? Un movimiento político que representa claramente las ideas neoliberales de alguien como Guillermo Lasso, y el movimiento ADN, que hoy es una mezcla de muchas cosas, que por ejemplo ha nutrido su lista de candidatos de muchos cuadros que llegaron por Revolución Ciudadana, por el Partido Social Cristiano y por otras organizaciones políticas. Hay muchos camiseteros que forman parte de esas listas. Los ejemplos están ahí, ustedes los pueden ver mirando las listas justamente de esa organización. Entonces a mí no me queda claro finalmente cuál termina siendo la identidad política de ADN, pero en el caso de Creo está clarísimo, en el caso de la Revolución Ciudadana más claro todavía, en el caso de Pachacutic también creo que nos queda muy claro, en el caso del Partido Social Cristiano también, pero hay otras organizaciones políticas que uno se pregunta de dónde nacen, a quién representan, cómo se financian, cómo se sostienen. Son organizaciones políticas que no tienen sede, que no tienen identidad. Y acá estamos hablando de 16 candidatos o aspirantes presidenciales que pudieron haber sido 17. Ojo, pudo haber uno más en esa papeleta. Entonces, esto tiene que ver también con el nivel de madurez política que va alcanzando y va persiguiendo un país. Ahora, por las cosas que ocurren en Ecuador,
por la forma en la que vemos que se hace política, cómo se construyen los discursos, las propuestas, incluido todo lo que vimos y escuchamos ayer durante el debate. A mí me queda la impresión, lamentablemente, de que más que evolucionar en el ámbito de la política y para alcanzar una madurez en ese sentido, estamos involucionando cada vez más y retrocediendo cada vez más, ¿no? Es decir, un país en donde finalmente, digamos, las ideologías, por los espectros que pueda haber, la derecha, la izquierda, el centro, en fin, pasa a segundo plano para, por ejemplo, poner por delante qué tan anticorreísta eres para ganar votos o alcanzar votos o restarle votos a X candidato, da cuenta de que finalmente en este país la discusión política pasa por un asunto supremamente negativo. Entonces, eso sí me genera una profunda decepción y claro, lo que más bien me hace pensar es que estamos muy lejos de lograr ese objetivo, ese ideal de tener un sistema de partidos políticos más estructurados, más sólidos ideológicamente, más sólidos estructuralmente, consolidados en sus territorios, con su militancia. Insisto una vez más, que tengan por lo menos una sede. Pero es que está clarísimo que en este país hay partidos políticos que se convierten en maquinarias electorales que obedecen a la coyuntura y que se activan, ya sea cada 2 años o cada 4 años, cada vez que hay elecciones. Y creo que también hay que mencionarlo. Hay organizaciones políticas que se han convertido en buen negocio para cierta gente. Tener un partido político a la larga se termina convirtiendo en un negocio. Y la política no puede ser entendida así. Y tú no puedes, el momento de una elección presidencial, hacer lo que han hecho las organizaciones políticas en las últimas 2 elecciones. Creo que el caso más patético fue el que se vivió en la elección del 2023, que fue una elección, como lo hemos dicho varias veces, excepcional. Fue una elección diferente porque se originaba de una muerte cruzada y les agarró a todas las organizaciones políticas desprovistas de cuadros. Tal es así, y lo hemos mencionado en múltiples ocasiones en este espacio, la única candidata militante del partido, el único binomio que era militante, adherente de la organización política del partido fue el binomio González Arauz. El resto de candidatos y de organizaciones políticas fueron en el caso de los partidos y movimientos, vehículos de alquiler, y en el caso de los candidatos, bueno, pues muchos casos fueron aventureros que prestaron su nombre para inscribir candidaturas. Entonces, creo que ese es un hecho fundamental, ¿no? Después sí, creo, habría que hablar sobre el tema del formato, pero el origen del problema nace justamente ahí, en la cantidad de partidos que hay en un país donde apenas existimos 13 millones de electores. Y fíjense ustedes que la existencia de... Ustedes me dirán, pero ¿por qué insistes tanto en el asunto de los electores? Por un tema fundamental, que es bastante obvio y que hace que uno también se pregunte, ¿de dónde sacaron firmas de estas organizaciones políticas para sostenerse? Hay apenas 13 millones de electores y no ha de ser pues que esos 13 millones de electores hayan puesto su firma para automáticamente convertirse en adherentes o afiliados a una organización política. Son 200 a nivel nacional, entre nacionales y locales,
Y son 17 nacionales, en total 17 organizaciones políticas nacionales y 200 si sumamos los movimientos provinciales, cantonales y hasta parroquiales que existen en este país. Entonces yo les planteo a ustedes esta inquietud de si con apenas 13 millones de electores hay firmas, adherentes y afiliados para tantas organizaciones políticas. Y seguramente a muchos, y les recomiendo que lo hagan, a mí me pasó, constará su nombre y hasta su firma en el registro de adherentes de un partido político. Creo que sí les he contado anécdota personal. Durante aquel escándalo de las firmas falsas en 2012, resulta que yo aparecía en el registro de adherentes de la Concertación, del movimiento que en esa época lideraban César Montúfar y Juan Carlos Solínez. Y mágicamente apareció mi nombre y mi número de cédula y una firma que por supuesto no era la mía en ese registro. Y claro, me tocó hacer todo el trámite en el CNE y demás para lograr que se borre aquel registro en donde yo constaba como adherente. Entonces, yo estoy seguro que esos problemas siguen existiendo y que estas cosas siguen pasando en nuestro país. Y que ese sistema también debería ser depurado para no tener estos inconvenientes y estos problemas. Después, ya adentrándonos a lo que nos dejó el debate del día de ayer. Otra pregunta que seguramente ustedes se harán y que yo también me hacía en el transcurso ya casi final de la jornada es ¿qué tan útil les pudo haber resultado el debate a los candidatos? Me refiero a todos. Y eso, por supuesto, yo no les voy a decir a ustedes si sí o si no. Serán, obviamente, y este no es el momento tampoco, ¿no? Habrá que esperar lo que transcurra, yo me imagino que de aquí por lo menos hasta el miércoles. Por lo menos hasta el miércoles. El post-debate, que a la larga y a ratos puede terminar siendo más importante incluso que el mismo debate, el post-debate y lo que sostengan y el relato que sostengan los equipos de cada una de las candidaturas los días después de ocurrido el evento. Para que las empresas que hacen mediciones, encuestas y estudios de opinión nos digan con sus números si es que el debate alteró, ya sea para bien o para mal, los números de todos los aspirantes presidenciales. Esa es una duda que por supuesto tendrán ustedes, la tengo yo, saber si es que el debate influye o no en el estado de ánimo y en la indecisión de cierta gente y en la ratificación del voto de otros. De mi parte, por lo menos, creo que en el caso de la candidata Luisa González, con respecto de su participación, ella sostiene la votación que además es el histórico de lo obtenido por la Revolución Ciudadana en sus últimas participaciones. Me refiero a lo que fue la primera vuelta del 2021 y 2023 y lo que podría ser ahora. Para la gente de la Revolución Ciudadana y por lo que leía también algunos analistas, la presentación de Luisa no decepcionó a sus seguidores, capaz pudo haber tenido una mejor participación, pero creo que en el caso de ella, perder votos no creo que haya perdido. La pregunta es si logró sumar más votos de los que ya tenía. Y eso, les digo, será lo que nos digan las encuestas y los estudios de opinión que se hagan durante los próximos días cuando haya una medición real, no solo de lo que ocurrió ayer, sino de lo que ocurrió ayer, hoy, mañana, pasado mañana y quizás hasta el jueves, para saber si es que el post-debate y el debate influyeron o no en el estado de ánimo de la votación. Pero creo que lo de Luisa González está ahí intacto. Dudo que haya perdido votos. La pregunta es cuántos votos ganó, ¿no? Por lo que les decía hace un momento, además, o sea, ninguna presentación puede ser redondear una calificación de 10 sobre 10 en un evento como el de ayer. Pero la pregunta está sobre cuánto le ayudó a la candidata de la Revolución Ciudadana, que es una de las opciones que a esta hora estaría en una segunda vuelta, su presentación de este domingo.
Empezando por el último grupo, me parece que destacada participación de quienes se ubican en ese espectro de la ideológico del centro hacia la izquierda. Lo de Leonidas Issa fue una presentación bastante decente, diferenciándose del resto de candidatos. De igual manera, habrá que ver cuánto le ayudó a Leonidas, y eso lo dirán las encuestas, su exposición y su presentación del día de ayer. El segundo grupo, y coincido con la opinión que tenían ayer en este espacio Sofía y Orlando, el segundo grupo mostró algo que también les manifestaba hace un rato hablando con respecto de lo que deberían ser las organizaciones políticas en este país. Mucha más solidez ideológica y se mostraron, digamos, con una identidad política mucho más definida, ¿no? Luisa González, el mismo Leonidas Issa, creo que también Carlos Rabascal y algo Pedro Granja, que es el representante del Partido Socialista, pero del lado de las derechas también, ¿no? Creo que sirvió y mucho el debate y la exposición de ayer para que la gente le conozca más al general Arauz, por ejemplo, ¿no? Y la visión que el hombre tiene de la seguridad y también el poco conocimiento que tiene de lo que es la administración pública. Pero por otro lado, sirvió para que la candidata Andrea González consolide su nombre y sus aspiraciones en ese espectro político que después de la desaparición de Fernando Villavicencio pudo haberse sentido huérfano, y es del anticorreísmo. Y creo que ahí sí también habrá que preguntarse cuánto le terminará afectando a la candidatura de Daniel Noboa la participación de Andrea González. Para algunos, ojo, para algunos, no para todos, yo no me incluyo entre los que cree que ha sido una grandísima participación la de Andrea González, pero por su forma de expresarse, por cómo ella ha hecho suyo el discurso en contra del correísmo, a quien más daño le hace, a quien más le afecta, es justamente a Daniel Noboa, que ha tratado en los últimos meses de acaparar ese espectro del electorado. Y no solo a Daniel Noboa, creo que ahí Andrea González lo que termina también haciendo es desplazando a esa tercera vía de la que venían hablando algunos analistas y que querían ubicarlo a Cucalón ahí. Creo que de alguna forma, y si se le puede llamar o poner un nombre y una etiqueta al comportamiento de Cucalón durante el debate de ayer, de quien yo esperaba un poquito más, pero creo que se midió y mucho, la tibieza a Cucalón le puede terminar costando frente a las arremetidas de Andrea González, que, insisto, ha hecho suyo, ha hecho propio el discurso y la bandera del anticorreísmo. Ustedes dirán el discurso del odio. Y sí, puede ser, ¿no? Pero Andrea González hoy, me imagino yo, se habrá convertido en una piedra en el zapato del equipo de campaña de Daniel Noboa. De Cucalón también, pero digamos, en Cucalón será menos la preocupación por el hecho de que a esta hora Cucalón no tenía opción alguna, ¿no? Podía haber crecido un poco más. Quizás la expectativa en el caso de Cucalón está en el arrastre que podía conseguir para lograr una bancada más o menos del movimiento Construye de la señora Romo, que a esta hora también me parece está atravesando un momento crítico. Habrá que preguntar, habrá que después ver los resultados y cuántas curules alcanza el movimiento Construye, que evidentemente no va a lograr un resultado como el que consiguieron en la elección anterior, que tenía más que ver con el partido, con la participación de Fernando Villavicencio y el arrastre que él le dio. Así que la expectativa estaba en eso, en el crecimiento de Cucalón. Y el primer grupo, que se los había anticipado durante los comentarios de la semana pasada, y no porque sea un adivino, porque sea un genio de la política, ni nada por el estilo, sino porque creo que las cosas estaban manifiestas de esa manera, y de hecho no solo se lo dijo en este espacio, se lo comentó también en otros, con los que coincidía plenamente. Iba a ser un grupo casi soñado para Noboa, ¿no? Y de ahí que ustedes tienen a varios analistas o expertos, ¿no?, en la materia política, que dicen que Noboa salió intacto. Para mí no salió intacto Noboa. Porque hubo esfuerzos, aunque esos esfuerzos terminaron siendo aislados,
por mostrar las falencias y las carencias del presidente que aspira a la reelección. Y a mí me parece que la inquietud que le plantea Tabaqui lo desnudó a Noboa. Noboa le podía haber tapado la boca a Tabaqui, a mí, a todos nosotros, a ustedes, al país, si es que decía los nombres de los 4 niños asesinados en las Malvinas. Pero no fue capaz ni siquiera de mencionar los nombres de los niños de las Malvinas, y su respuesta fue tan básica, tan elemental, y yo consideraría que incluso insultante para la memoria de los niños, para sus familias, y por supuesto también para quien planteó la pregunta, que fue Tabaqui, porque si ustedes escuchan nuevamente ese corte, él le plantea una pregunta, de hecho 2 inquietudes le hace. La una, que diga los nombres, le está preguntando los nombres de los niños, y le está diciendo si le va a pedir disculpas al país. Y Noboa responde diciendo, ahí no hay ninguna pregunta, y me parece que sí fue lamentable el silencio que hicieron los moderadores, que pudieron haberle insistido al candidato Noboa, diciéndole, la pregunta está planteada, diga los nombres de los niños. Y no los nombró. Y creo que lo desnudó Tabaqui a Noboa. Absoluta insensibilidad, inhumanidad, frialdad la del presidente Noboa, que además cuando tenía que explicar las propuestas y los planes de gobierno y de tales, de alguien que además viene gobernando, le sobró el tiempo. Si yo me creo el mejor presidente del mundo, como el hombre se cree, me habría faltado tiempo para explicar todas las maravillas que estoy haciendo, pero le sobró el tiempo. Bueno, después estuvo algo también, Cucalón quiso despertarse cuando lo de la pregunta del campo Sacha. Está clarísimo que Cucalón no se diferencia en nada a Noboa porque tiene una visión privatizadora. Él no cree en el Estado, ambos hablaban de seguir reduciendo el tamaño del Estado, de privatizar el campo Sacha, y le dijo, eres doteace sobre ese tema. Casi que lo muchacheó al presidente Noboa, que debe haber sido también una situación incómoda. Yo estoy seguro que Noboa debe haberse sentido incómodo. En ese mismo grupo creo que indudablemente lo más destacado fue lo que hizo Tabaqui y algo también Jorge Escala, ¿no? Algo también Jorge Escala. Lo de Tizería, Cueva, bueno, se han hecho conocer, ahora les conocen más por fuera del ámbito de su familia y de sus amigos íntimos, pero creo que no hay mucho más que comentar. Pero yo no estoy de acuerdo con quienes creen que Noboa salió intacto de este debate, creo que salió muy golpeado. Creo que el tema de los niños de las Malvinas, al hombre, insisto una vez más, lo desnudó de cuerpo y alma. Y yo quiero compartirles con ustedes, antes de cerrar el comentario, ya con esto voy cerrando, lo que fueron los videos de entrada y salida del candidato Noboa. ¿Tenemos listos? Pongamos lo que fue, cómo entró y cómo salió. Presidente. Presidente. De hecho, en este momento sale el presidente de la República. Vamos a ver imágenes exclusivas. La salida del presidente Daniel Noboa en compañía de su esposa, la doctora Valdez. También Muchas gracias por esperarnos. Hoy hemos visto cómo el nuevo Ecuador sigue triunfando contra ese viejo Ecuador que solo busca calumniar, que solo busca atrasar nuestro éxito y nuestro crecimiento. Muchas gracias a la prensa, gracias Ecuador por acompañarnos, que Dios lo bendiga. Presidente ganador de este debate. No llegamos al minuto entre el tiempo que dura el video del ingreso y el video de la salida, en la cual se para a hablar, pero incluso hablando, diciendo las mismas líneas que repite Noboa y sus candidatos todo el tiempo, lo del viejo Ecuador y tal. Eso del viejo Ecuador es tan gracioso como que tiene a Nils Olsen, que fue ministro del gobierno de Lasso, en sus listas de candidatos, ¿no? Y a Valentina Centeno, que fue funcionaria del gobierno de Lasso, en sus listas de candidatos. Y a las señoras Jaramillo, que fueron integrantes del Partido Social Cristianos y trabajadoras del municipio de Guayaquil, en la lista de candidatos. Y así por el estilo, ¿no? A Diana Jacome, que se ha paseado por todos los partidos políticos posibles, en la lista de candidatos. Entonces hablar del viejo Ecuador es más de lo mismo, pero incluso con esas 4 palabras que habla Noboa, no llega al minuto. Y aquí algo que me llama la atención. No se toma el tiempo al contrario, todos los candidatos cuando llegaron se pararon y hablaron con los periodistas. Después, y las transmisiones de muchos medios de comunicación, incluido se fueron algunos minutos
posterior al finalizar el debate, porque estaban en la cobertura de la salida de cada uno de esos candidatos y recogiendo sus impresiones. Y se pararon a hablar, habló Luis, habló Isa, habló Rabascal, etc. Noboa no. Dijo 4 cosas muy básicas y no respondió a las preguntas de los periodistas. Noboa no va a las entrevistas, no acepta entrevistas, y ahí tiene que ver también con lo de la cultura del debate que yo les manifestaba hace un momento. Noboa es un candidato que termina escondiéndose y que se niega a responder las preguntas de los periodistas. Y esto también tiene mucho que ver con la libertad de expresión. Es un presidente que ha decidido no hablar y es un candidato que decide no hablar. Y lo contradictorio de todo esto es que muchos de esos periodistas que estaban ahí pretendiendo abordarle y plantearle una pregunta a Noboa pertenecen a medios de comunicación que ahora mismo están respaldando a Noboa. Como siempre les he dicho, finalmente la defensa y la lucha